Circuitos de corriente alterna. Y les vamos a presentar el tema de inductancia por Cristian Ortega y Cristian Cardona. Comenzamos con que es la inductancia. La inductancia es la medida de la oposición a un cambio de corriente en la bobina, que almacena energía como un campo magnético. La inductancia depende de características físicas de la bobina y de la longitud del mismo. Si se enrolla un conductor, la inductancia aparece. Con muchas espiras se tendrá más inductancia que con pocas. Si a esto añadimos un núcleo, aumentaremos considerablemente la inductancia. La bobina. Una bobina es un cilindro de hilo, cable o cordel que se encuentra arrollado sobre un tubo de cartón u otro material. Incluye un alambre aislado, el cual se enrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. La bobina se diferencia del condensador en la forma que almacena la energía. Mientras que la bobina utiliza un campo magnético gracias a la espiral del alambre, los condensadores usan un campo eléctrico para el almacenamiento. Funcionamiento de una bobina en corriente alterna. Bueno, primero tenemos la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Pues cuando el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, se conoce como corriente continua. Mientras que cuando el flujo eléctrico se da en dos sentidos, tanto positivo como negativo, se conoce como corriente alterna. La mayoría de redes eléctricas actuales pues, utilizan corriente alterna, mientras que en las baterías, pilas y dínamos se genera corriente continua. El comportamiento de una bobina en corriente continua, pues cuando conectamos una bobina a una fuente de corriente continua, solamente se produce el efecto de la resistencia ofrecida por el alambre con el cual está fabricada, pero con una pequeña diferencia con respecto a un circuito puramente resistivo. Cuando aplicamos un circuito resistivo, la corriente toma inmediatamente su valor máximo cuando se cierra el circuito. En cambio, en un circuito inductivo, pues debido a que posee un inductor, una bobina, la corriente se tarda determinado tiempo pues, para llegar a su valor máximo. A ese tiempo se le conoce como tiempo inductivo. Pues depende de la inductancia en henrios de la bobina y de su resistencia. Para calcularla podemos utilizar una fórmula que es el tiempo sería igual a la inductancia de la bobina sobre la resistencia de la bobina en ohmios. Cuando en una bobina pues, se desconecta un voltaje de corriente continua, la corriente no cesa inmediatamente. El campo magnético de la bobina, al reducirse rápidamente, genera una corriente en las terminales de la bobina, que aparece durante un instante después de haberle quitado la alimentación. Por esta razón se dice que las bobinas almacenan corriente, así como los condensadores almacenan voltaje. Funcionamiento de una bobina en corriente alterna. Pues cuando aplicamos un voltaje en corriente alterna a una bobina, se producirá en ella un campo magnético que está variado continuamente. Por lo tanto, debido al fenómeno de autoinducción, existirá también un voltaje contrario inducido permanentemente en oposición a la corriente alterna principal. Esta posición que ofrece una bobina a los voltajes de corriente alterna se llama reactancia inductiva. ¿Qué es la reactancia? Es la posición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores y condensadores. Pues esta se mide en ohmios. Junto a la resistencia eléctrica determina la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia es la parte imaginaria de la impedancia y la resistencia es la parte real. Se puede calcular con la ley de Ohm, que es igual a la reactancia inductiva en ohmios igual al voltaje sobre la corriente en amperios. O otra fórmula que sería la reactancia inductiva sería igual a 2pi por la frecuencia en Hz
por la inductancia en Henrius. La impedancia. Pues la impedancia es una unidad de oposición, una unidad de medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se le aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua, pues su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como una impedancia con ángulo de fase cero. El desfase. Un desfase entre dos ondas es la diferencia entre sus dos fases. Esta diferencia de fases se mide en un mismo instante para las dos ondas, pero no siempre en el mismo lugar del espacio. Se puede medir el desfase como un ángulo, se mediría en radianes, como un tiempo, se mediría en segundos, o una distancia, que se mediría en metros. La noción de desfase no se limita solo a las ondas sinusoidales, sino que se puede hablar de desfase de cualquier tipo de onda o fenómeno periódico. En el caso de ondas o fenómenos periódicos, el desfase puede carecer de interés, pero para los fenómenos no periódicos solo se puede hablar del avance o retardo. Muchas gracias. Buenas noches, este trabajo es presentado por Cristian Alberto Cardona Montoya y Esteban Ortega. Nosotros tocó la inductancia y estas fueron las carteleras que teníamos para la exposición en clase. Bueno, entonces, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir al cambio de la corriente. ¿Qué queremos decir con el cambio de la corriente? Por ejemplo, en circuitos de corriente alterna se resiste el cambio como de esa frecuencia en el que se mueve pues la corriente. ¿Listo? Se resiste a eso. En el sistema internacional, la unidad de medida es el Henry. Su símbolo se asemeja mucho a una bobina y se representa con la letra L. Esto es como lo básico que debemos saber de la inductancia. Carga y descarga. El tiempo de carga y descarga de un inductor depende del circuito en el cual esté funcionando. También depende del valor de inductancia del inductor. Decimos que si una bobina entre más vueltas tenga, el valor inductivo es mucho más grande. Listo, entonces aquí tenemos la gráfica de carga y descarga, y vemos que la parte azul es como evoluciona la tensión respecto al tiempo de carga y descarga de la bobina. También tenemos la letra tau, que es la constante de tiempo, que tau es igual a la inductancia sobre la resistencia. Esta constante de tiempo es necesaria para poder hallar el tiempo de carga y descarga del inductor. Listo, entonces vamos a mirar el funcionamiento de la bobina o de la inductancia en los circuitos de corriente alterna y circuitos de corriente directa. Bueno, entonces empecemos con circuitos de corriente alterna. Entonces acá aparece algo que se llama reactancia inductiva. Esta es la oposición a la circulación de corriente alterna. Entonces esta es la oposición a la circulación de la corriente en alterna. Esta reactancia inductiva se mide en ohmios, quiere decir que esto cumple como la función de una resistencia y se opone pues a la circulación de corriente, pero pues acá se llama reactancia inductiva y es la oposición que ejerce el componente o el elemento, pues la bobina, al paso de la corriente. Esta se halla ya multiplicando la frecuencia angular por la bobina, por la magnitud de la bobina. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de un circuito pues muy pequeño, que solo tenemos una bobina
y una fuente de voltaje alterna. Entonces decimos que la fuente es 10 voltios a una frecuencia de 50 Hz y la bobina tiene 318.5 milihenrios. Entonces venimos acá a hacer la operación y decimos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces 2pi por 50, que es la frecuencia a la que está la fuente, por los 318.5 por 10 a la menos 3 por lo que está en milihenrios. Esto nos da una reactancia inductiva de 100 ohmios en este circuito. Listo, entonces vamos a ver un poco qué es la impedancia. La impedancia es la oposición que presentan los componentes al paso de la intensidad eléctrica. Ya la impedancia es, si hay varios componentes en un circuito, es como el total pues de esa oposición, ya un circuito completo como tal. Pero la reactancia inductiva es como decir la oposición, pero de cada componente. ¿Listo? Entonces vamos allá a la impedancia del circuito. Decimos que la corriente, vamos allá a la corriente del circuito. Entonces decimos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahí aplicamos la ley de Ohm. Entonces decimos corriente es igual a voltaje, la fuente de 10 voltios, sobre la impedancia, en voltaje alterno se llama impedancia, en circuitos alternos se llama impedancia, pero esa misma impedancia es la misma reactancia inductiva porque solo tiene un componente que se resista al paso de la corriente, pues. ¿Listo? Entonces decimos que este circuito tiene una corriente de 0.1 amperios. Listo, ese es como básicamente el funcionamiento en corriente alterna. Y en corriente directa ya es la bobina, cuando se está cargada se comporta como un conductor para la tensión, como lo vemos acá. Cuando está cargada se conforma como un conductor o un cable, y cuando está descargada la bobina se comporta como un circuito abierto para la corriente. Entonces cuando decimos que en corriente directa, cuando está descargada se comporta como circuito abierto, y cuando está cargada se comporta como un conductor. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.